Bos indicus, por Bos taurus, ¿qué debemos saber? Está comprobado, en el mundo ganadero, que los animales F1 obtenidos de los cruces de toros Bos taurus y vacas Bos indicus tienen mayor porcentaje de sobrevivencia y crecen, en cada etapa de su vida, a una tasa mayor que los bovinos Bos indicus. En la ganadería, surge una pregunta: ¿qué debemos hacer, en el futuro inmediato, para generar en América Latina tropical una ganadería bovina, de carne productiva, eficiente y competitiva? Como primer punto, hay que saber que las razas Bos taurus producen en los cruces una ventaja en pesos proporcional a su tamaño como raza pura, pero algo a tener en cuenta es que la eficiencia productiva de las hembras F1 tiende a ser mayor cuando su raza paterna Bos taurus es de menor tamaño. El productor ganadero debe descartar el cruce de vacas F1 con Bos taurus debido a la alta pérdida en sus crías, por lo cual el consejo es aparear con Bos indicus o F1. El apareamiento de vacas y toros F1 permite usar razas Bos taurus maternas y paternas como padres de estos hijos F1 con las calidades deseadas en cada sexo. Este sistema ha tenido resultados favorables hasta la etapa del destete. En temas de eficiencia reproductiva de las vacas F1 puede ser inferior a la de vacas CU debido a su alta producción de leche. Algo que hay que probar es cómo responden estas vacas a una mejora del nivel alimenticio y para analizar hasta qué nivel sería económicamente justificable. Se ha comprobado que, en las ganaderías, mientras que hay un mayor conocimiento sobre los sistemas de cruzamiento discontinuos entre taurinos y cebuinos, existe un conocimiento limitado sobre los cruces bovinos continuos. En sistemas de cruzamiento rotacional no se logran mantener las ventajas preesteste en la fase postdestete y de ceba y no se obtienen resultados completamente concluyentes debido a una alta pérdida de heterosis. Esto puede deberse a la malinterpretación de conceptos teóricos y no se considera la particularidad de estos sistemas tropicales de tener 50% de genes EU y producir en las combinaciones de genes Bos taurus mucho menos heterosis que en Taurus por Indicus. En todos los sistemas de cruzamiento bovino, la magnitud de la ventaja de los cruces sobre los puros depende del nivel nutricional y de la intensidad del programa sanitario. Aparentemente, los cruces superan a los puros en la fase preestete, también en sabana. En la fase postdestete y ceba, no se expresa la ventaja genética de los cruces cuando son alimentados con pastos pobres, y de hecho pueden tener tasas de crecimiento inferiores a los EU si la base nutricional y el plan sanitario no se ajustan a sus exigencias. Por lo tal, para poder aprovechar todo el potencial genético, se deben cumplir todos los requerimientos nutricionales. Las poblaciones de ganado Bos indicus en América Latina tropical han demostrado buenas respuestas a modernos programas de selección cuando se les ha trabajado sistemáticamente. La producción por vaca en rebaño se ha duplicado en condiciones representativas del trópico. Por tanto, el futuro trabajo genético bovino debe ser con la visión de generar poblaciones bovinas que, con recursos nacionales, puedan garantizar una máxima producción sustentable. La utilización de pastos naturales y cultivados es un imperativo, así como el mejoramiento genético de las poblaciones de CU es una absoluta prioridad, acompañado de sistemas estratégicos de cruzamiento en ambientes que garanticen su sustentación. Podemos concluir que debemos tener claro que el futuro inmediato de la ganadería tropical en América Latina dependerá principalmente de la mejora productiva de las poblaciones de animales Bos indicus.